Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Queremos saludar a todos ustedes, nuestros televidentes, una vez más compartiendo una maravillosa bendición a través de este programa. Traemos un mensaje fantástico, un mensaje lleno de esperanza, una realidad también llena de mucho amor y sobre todo un llamado al cual todos tenemos que acudir. Pero antes de, lógicamente, iniciar con el desarrollo de este programa, queremos saludarlos a ustedes, a sus familias, sus hogares, a todos aquellos que nos ven en este momento. Una bendición para ti, para tu hogar, para tu familia. Nos acompaña en esta noche el padre Edinson. Padre, buenas noches. Alfred, buenas noches, hermano. Gracias por la Oiga, invitación. otra vez felices Pascuas, ¿se vale todavía o no? Todavía. Todavía, ok, todavía felices Pascuas. El padre Edinson, un amigo, un compañero en la fe, y este servidor, Alfredo Romero, quien les va a acompañar, o quienes les van a acompañar en este instante, que se pasa a veces tan rápido, pero vamos a tratar de aportar en ese crecimiento en la fe, vamos a tratar de compartir con ustedes un mensaje de salvación, un mensaje lleno de paz, lleno de esperanza y sobre todo un mensaje que les lleve mucha alegría a sus corazones. Así que vamos a entrar en materia, padre. Listo. Hoy queremos dirigirnos a los jóvenes, ¿no? De manera especial. Así es. Así que hoy les dedicamos este espacio a ustedes, queridos amigos, queridos jóvenes. Hacerles saber y compartir con ustedes que estamos llamados a hacer el bien, ¿no? Así es. El tema de hoy es llamados a hacer el bien. Y a eso estamos llamados todos, pero de manera especial dedicar nuestra vida desde la juventud a esto. Es fantástico cuando podemos dedicarnos desde temprano a hacer el bien. Y como dice aquel viejo adagio popular, sin mirar a quién. Qué bueno dedicar entonces la vida desde temprano a hacer esto, esta realidad del bien. Padre Edinson, fíjese que claro, la invitación es a que todos hagamos el bien, pero también tendríamos que decir, hay mucho mal en el mundo, ¿no? Hay una cantidad de realidades que nos han deshumanizado, que nos han entristecido, y uno se preguntaría, entonces, ¿qué hacer con tanto mal en el mundo, verdad? Hay gente que dice, pero esto ya no tiene remedio. Algunos dicen, apague y vámonos, porque esto cada vez nos asombramos de cómo los seres humanos hemos llegado a unas instancias de daño, de crueldad, a un nivel de ocasionarle daño a los demás, de infamia, que nos asombra, de tortura. A veces escuchamos noticias que uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con tanto mal? Sí, pareciera que ya no hay remedio, que perdimos el horizonte y por tanto esto nos ocasiona esas actitudes, esos sentimientos de desesperanza, ¿sí? Ya no vemos la salida. En la familia, por ejemplo, vemos cómo a los niños se les abusa, se maltrata. Salimos a la calle y vemos tanto robo, tanta injusticia. Tanta violencia, ¿no? Tanta violencia. Salimos miramos las noticias y vemos tanta maldad, ¿no? Y nos preguntamos justamente, ¿qué hacer con todo esto? ¿Y de dónde sale esto? ¿Será que hay gente que se goza haciendo el mal? Pensaría que sí. Porque hay gente que vive feliz, realizados, haciendo el bien, ¿verdad? Gracias a Dios y gloria a Dios que existe gente buena en el mundo. Pero también uno dice, habrá gente que disfruta, que se goza haciendo el mal. Y cuando uno dice, claro que sí, es como escalofriante. Sí, admitirlo, obviamente que cuesta, pero
A ver, yo creo que también tenemos una realidad de vida bastante, digamos, deteriorada, traumada, frustrada, herida, digamos. Y por todas estas realidades hay quienes se dedican a hacerle daño, a hacer sufrir a otros. Y en este orden, fíjese que vamos a la palabra del Señor. Allá en el libro de Romanos 12:21, vamos a encontrar ese llamado, ¿verdad?, a hacer el bien. Y es decir, en Romanos 12:21 recordamos: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. A fuerza de bien. A fuerza de bien, Exacto. nos dice el texto. Sí. Sí. Dejarnos llevar por esta palabra que ilumina la vida. Pablo, en esa carta que le dirige a la comunidad de Roma, es también consciente de toda esa realidad del mal que está pasando, inclusive al interior de la comunidad de fe, de la comunidad cristiana. Él no lo desconoce. Él sabe que esto es una realidad existente, que se personifica inclusive en los seres humanos. Somos los que materializamos eso. Entonces Pablo, consciente de eso, le dice: a ver, no se dejen vencer de esa realidad, porque desde luego quien se deja llevar de esa realidad, de esa fuerza del mal, termina fracasando, termina frustrando su vida. Por eso hay entonces que vencer ese mal a fuerza de bien. Y ese bien que debemos hacer en todo momento. A veces yo creo que en medio del día a día son tantas pruebas que a veces se nos ha olvidado que hacer el bien es el llamado que tiene el padre, la madre, los hijos, los abuelos. Es decir, todos estamos llamados a hacer el bien. Y hoy más que nunca, en una sociedad conmocionada, con altos niveles de violencia, hay datos fuertes. En un mes de mayo se celebra el Día de la Madre, y es el día más violento en Colombia, sí, y en muchos países. Es decir, es cuando más muertes hay por riñas, y es duro decir cómo un día donde hay que hacer el bien, donde hay que recordar la fraternidad, el amor, la hermandad, la familiaridad, la reconciliación, se ha convertido en un día donde infortunadamente, muchas familias la recuerdan o recuerdan este día porque ese día hubo algo que dañó esa paz y se les olvidó hacer el bien. Familias que se convirtieron en las celebraciones que tenían en unas batallas campales y llegaron inclusive hasta las cárceles. Tuvieron que llevarse la policía arrestados a los miembros de la familia porque convirtieron la celebración en una batalla campal. En fin, todo esto nos demuestra que esa realidad está presente, pero como nos dice San Pablo en este texto que acabamos de escuchar, que no debemos dejarnos vencer por eso, sino que debemos vencer al mal haciendo siempre el bien. Pero esto es como muy interesante, cómo terminamos venciendo finalmente, ¿sí? Pablo dice: venzan al mal a fuerza de bien. ¿Sí? Hacer el bien, eso termina por erradicar esta otra realidad del mal. Entonces, es la pregunta que le plantearíamos aquí a los jóvenes. Hacer el bien es lo que realmente te va a ayudar a eliminar esa realidad presente en tu vida, porque hay tantas personas también que se cansan y dicen: no, pues ya voy a convertir mi corazón en malo. Sí, así es, así es. Ya voy también a actuar mal porque me han hecho daño. A eso es a lo que Pablo se refiere: no cansarnos, no perder esa esperanza, no perder esa ilusión. No desanimarnos, ¿eh? Y en ese orden podemos hacernos entonces una pregunta: ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Porque en el fondo es lo que está allí dentro de los jóvenes, lo que está allí dentro del ser humano, es lo que realmente empieza como a coger camino, a habitar allí. Y valdría la pena preguntarnos qué es lo que tenemos nosotros dentro de nuestra vida interior, dentro de nuestro corazón. A veces decimos, cuando nos referimos al corazón, es como una referencia a lo más íntimo, a lo más profundo. ¿Qué será lo que hay allí en nuestro corazón? Padre Edinson, hay un texto bíblico, sí, que es Marcos 7, de los versículos 20 al 23. Evangelio de Marcos, capítulo 7, del versículo 20 al 23.
Y allí se nos recuerda que lo que sale de la persona, ¿verdad? En medio del texto, lo de dentro de la persona son robos, chismes, orgullo, en fin, una serie de realidades que se han dejado como cultivar, que se han dejado anidar. Y entonces cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Bueno, lo que sale también es lo que hemos dejado allí de alguna manera, y eso ocasiona mal. Efectivamente. Es una invitación clara a mirar qué es lo que hay dentro de nosotros, qué hay dentro de ti. Si son estas realidades que el evangelista Marcos nos dice, robos, chismes, orgullo, etcétera, difamación, si son estas realidades las que están dentro, o si son por el contrario, todos estos valores que nos conducen a la voluntad de Dios, que nos hacen más humanos. ¿Sabe una cosa? En medio de tantas realidades juveniles que usted y yo conocemos, creo yo que hoy tenemos una tarea de una sanación interior importante en relación a no acumular tanto rencor en la vida. Hay jóvenes que tienen 15, 18 años y odian tanto que uno dice, bueno, no es posible que en plena preadolescencia o adolescencia ya se odie con tanta fuerza que pareciera que no han dejado entrar a Dios en sus corazones para que sane lógicamente. Sí. Son esas heridas impresionantes que ocasionan la vida. A veces son las personas, los miembros de la familia, un abandono de los padres, por ejemplo. Tantas realidades que van ocasionando esas heridas y por no sanarlas están allí. Y esto es lo que luego se va a materializar en la sociedad, es lo que nos lleva a materializar el mal en la sociedad. Y mire, padre, cómo en medio de estas situaciones también nosotros miramos, bueno, todo eso hay dentro de nuestro corazón, habrá que hacer como un aseo a nuestra vida, ¿verdad? Como una ecología, hoy que el tema de la ecología así es. Es muy actual, sería bueno mirar también cómo está la ecología del corazón. ¿Cómo está la ecología del corazón? Así es. ¿Qué hay allí? Si es que tenemos esos resentimientos, esas rabias, esos odios, o por el contrario, tenemos estos valores que nos llevan a hacer el bien. Mire, entonces hemos tocado varios elementos. Un primer elemento tiene que ver con qué hacer con el mal en el mundo, ¿verdad? Un segundo elemento que hemos tocado es qué hay dentro de nuestro corazón. Y un tercer elemento tiene que ver entonces, que es el que vamos a avanzar, y es cuándo hacer el bien. Porque si hay todo eso dentro de nuestro corazón o hemos dejado anidar una serie de realidades que no nos humanizan, que no hacen crecer al otro, que hacen daño a los demás, entonces tendríamos que preguntarnos cuándo hacer el bien. Y ahí el texto bíblico de Gálatas 6, versículo 10, nos recuerda, hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad. Hagamos el bien a todos, no a algunos. A todos sin duda. Según tengamos oportunidad. Pareciera que cada vez que tengamos una oportunidad, hagamos el bien. Es la invitación que Pablo está haciendo. Inclusive cuando me hacen mal a mí. Si a mí me hacen mal, yo debo hacer bien. Qué difícil, ¿ah? Hay que decirlo. En el terreno de la cotidianidad, del día a día de las relaciones humanas, uno escucha, si me hacen mal, no, ojo por ojo. Sí. Pero qué bueno colocar la otra mejilla, ¿no? Y otra manera de reaccionar, otra manera de también decir, un momentico, Dios me dice a mí que puedo responder de otra manera, reaccionar de otra manera, pero es difícil. Claro. Entonces esto de hacerlo en el momento que tengamos oportunidad, no es solamente que si yo veo, que yo voy cruzando la calle y veo una ancianita, un ancianito con dificultad para pasarla, yo lo hago, le ayudo a pasar. No solamente es en esas realidades en las que no me están atacando a mí, es sobre todo cuando inclusive a mí me están atacando. Ahí debo hacer el bien. Es como la prueba, la mayor prueba, ¿no? Cuando le tocan a... Hablaba alguna vez con alguien que me decía que hombre, a mí me están haciendo daño. Yo, ¿cómo voy a sentarme ahora a hablar con esta persona? Para mí que desaparezca.
Es más, lo quiero hasta matar. Claro, ¿no? claro, así es. Claro, uno entiende el sentimiento de aquella persona porque está herida, ¿no? Pero ese es el proceder. Ahí es donde también hay que hacer el bien, en todo momento. No solo cuando estamos tranquilos, cuando nada nos afecta, sino sobre todo cuando algo nos está afectando, cuando alguien nos está atacando. Y esto es complejo. Complejo, y también es un llamado que nos hace, yo creo, de alguna manera, no solamente el día a día, sino es un llamado que nos hace el Dios de la vida. ¿Cuántas veces hemos, en medio de la juventud, dedicado muchos años a la violencia? Si bien es cierto que muchos jóvenes a veces se caracterizan por el tema de la violencia, también hay que decir que hay muchos otros, millones de jóvenes en el mundo entero, creyentes, Claro. llenos de fe, que se preocupan por hacer el bien. Sin duda que los hay en cantidades grandes, pero es triste todavía ver cómo hay jóvenes organizados en pandillas, dedicados a hacer el mal, dedicando su vida a hacer el mal y desperdiciando su vida, ¿no? Entonces, a estos todavía hay que llegarles. No está bien vivir la vida, dedicar la vida a hacer esas acciones que van en contra de sí mismos, en contra de los demás. Ese es el mal que hay que vencer a fuerza de bien. Y de alguna manera también considerar aquellos jóvenes que todavía no han escuchado hablar del Señor, que no han escuchado hablar de Jesucristo. Qué bueno poder animar a todos aquellos que también han tenido una experiencia de Dios, a que descubran que hay una gran misión, y es que estamos llamados a hacer el bien. Y ese llamado tiene que ir a predicarse, tiene que ir a anunciarse, tiene que ir a muchos rincones del país, del mundo entero, para decirle a esos otros jóvenes que aún no han tenido esa experiencia o que se niegan a tener esa experiencia o que se están perdiendo también de esa experiencia, que hay un Dios que es bueno, que es generoso, que es misericordioso, que perdona, que sana y que invita a todos esos jóvenes, como dice el texto bíblico, ven y sígueme, ¿no? Y esta es una de las tareas buenas que hay que hacer, la evangelización. Vamos a seguir evangelizando. A continuación vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Muy atentos. Hoy estamos con este hermoso tema que se llama Llamados a hacer el bien. Puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago y de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Con este grandioso tema que es de mucho crecimiento y también esperamos que aporte para tu vida, que aporte en tu familia y para aquellos especialmente que son jóvenes,
les enviamos un mensaje de mucha esperanza y que descubran que hacer el bien es lo mejor que podemos hacer, dedicar nuestra vida, consagrar nuestra vida a hacer el bien sin mirar a quién, es esa gran tarea que nosotros tenemos. Vamos a continuar entonces con una pregunta, Padre Edinson, que tiene que ver entonces, bueno, si ya hemos visto que hay mal en el mundo, que hay que hacer el bien sin mirar a quién, así como lo dice Gálatas 6:10, hagamos el bien, ¿verdad? A todos. Y en todo momento. Y en todo momento, valdría la pena preguntarnos cómo hacer el bien. Porque pueda que alguno diga, yo tengo la intención de hacer el bien, pero díganme cómo hacerlo, por dónde empiezo, cuál es la tarea. Y allí en ese sentido hay un texto hermosísimo que lo encontramos en el Salmo 34, versículo 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Hay como 3 elementos ahí, ¿no? 3 claves para hacer el bien. ¿Cómo hacer el bien? Primero, entonces, apartarse del mal. Apartarse del mal. Pero aquí, Alfredo, hay una cuestión bastante interesante también. Y es que muchas veces no se tiene esa capacidad para discernir cuándo aquello es malo, sí, y yo debo apartarme de ello. Se adolece de esta capacidad. Pero esta es la primera tarea, apartarse del mal. Así que si tenemos ya la luz, al menos mínima, que nos indique que eso es malo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Apartarme de ese mal, apartarme del mal. Esta es la primera tarea. El reto aquí es pedirle al Espíritu que nos ayude con esa capacidad de discernir entre lo que es malo y es bueno. Porque entre otras cosas, hoy la sociedad nos ha invertido los valores. Y muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes, pero también adultos, están enredados, envueltos en esta situación de no saber cuándo es malo o cuándo es bueno aquella realidad que se me presenta. Como mucho relativismo, ¿no? Es decir, las cosas se acomodan según ciertas otras situaciones, entonces parece ser que hemos también perdido un horizonte de valores, de principios, de criterios en relación a lo que nos está deshumanizando, lo que nos está haciendo daño. Y curiosamente ese mismo ser humano que sabe que eso le hace daño, se sigue haciendo, se sigue practicando, se sigue acudiendo, se sigue metido, y falta esa fuerza de decir hasta aquí y no más. Falta esa decisión. Sí. Carácter, temperamento, ¿qué faltará allí? Sí, yo creo que un tanto de carácter para tomar la decisión y decir ya no más, como el alcohólico que dice hasta hoy bebo, y esa decisión es firme, ¿no? Claro, después toca que recurra a todas las ayudas que necesita, pero se requiere tener esa capacidad firme, esa voluntad firme para cortar con algo. Padre Edinson, en esa línea ya sabemos cómo hacer el bien, ¿no? Tenemos que apartarnos del mal. Y eso es como lo primero. Y hacer el bien. Y el texto dice, busca la paz y síguela. Exacto. Buscar la paz. Ahorita hablábamos, Alfredo, tú comentabas de esas realidades que pueden estar dentro de nosotros, resentimientos por situaciones que hayan pasado en la vida, ¿no? Pero aquí la tarea es buscar la paz. Así que si yo experimento que tengo en mi vida resentimientos, rabias contra alguien, rencor, odios, etcétera, ganas de hacer el mal, debo buscar más bien la paz. Y la paz es algo que me va a generar a mí un estado de vida tal que me va a hacer sentir agradado conmigo, agradable a los demás. Todo esto genera la paz en nosotros. Ese estado hay que buscarlo. Es como empezar entonces a sacar de nuestro corazón todo aquello que, un aseo, ¿verdad?, interior a nuestra vida, y empezar a sacar y después incluir muchas realidades, y entre esas esa paz que solo Dios te puede dar. Exactamente. Eso no hay discusión, solo Dios nos puede dar esa paz que estás buscando, esa paz que estamos a veces anhelando, que buscamos en tantos lugares equivocadamente.
solo Dios puede darnos esa paz. Alfred, ¿y cuántos jóvenes también le tienen miedo a seguir a Jesús, a buscar a Dios, a congregarse, a hablar de Dios inclusive? Jóvenes, no hay que tener miedo. Dios nos da lo que nadie nos puede dar. Decía el Papa Juan Pablo II, santo hoy, le decía a los jóvenes, no le tengan miedo a Cristo. Cristo no te quita nada, te lo da todo, por el contrario. Claro. ¿Cuántos jóvenes entonces con miedo, o porque los critiquen, o por qué sé yo, ¿sí? Miedo a seguir a Jesús, pero hay que buscarlo. Él es el que nos da la paz, y esa paz hay que seguirla acrecentando. Pues bien, yo creo que en este orden, qué bueno también poder encontrar nosotros otros elementos importantes para ir descubriendo la importancia de ese llamado a hacer el bien. Y aquí queremos plantearles a ustedes un reto cristiano, un reto para ti que eres joven, un reto para ti que nos escuchas y que nos ves, lógicamente, un reto para ti, y es a la luz de un texto bíblico hermosísimo, y es el de Lucas 6, del 33 al 35. Lucas capítulo 6, versículos 33 al 35. Amad a vuestros enemigos y haced el bien. Pero también está otro texto en Romanos 12, 20, que en otras palabras dice hacer el bien a los enemigos. Entonces el reto cristiano que queremos proponerte es precisamente en relación con el enemigo, con el que me hace daño, con el que me odia, con el que me ha ocasionado algún malestar en la vida. Tenemos entonces hasta que orar por ellos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así que les planteamos este reto, jóvenes queridos, hacer el bien, inclusive a nuestros enemigos, como ha dicho Pablo. Hacer el bien. No gastemos la vida en cosas vanas. Nuestra única tarea es hacer el bien. Y qué bueno que oremos entonces, como decías tú hace un momento, por esos enemigos nuestros. Y aunque duela, aunque ocasione un cierto malestar allí, el camino es precisamente orar por ellos. El otro día decía una persona que el odio es como si yo, o el rencor, es como si yo me tomara un veneno creyendo que ese veneno que yo me estoy tomando le hace daño al otro. A aquella persona a quien yo estoy odiando. A quien yo soy. Es decir, qué importante es descubrir que tengo que sacar de mí eso que siento, que no debo dejarle coger camino, para que el Dios de la vida sane, para que el Dios de la vida te llene de paz, y para que nos muestre otros caminos, otras maneras de hacer las cosas. Y la oración, cómo no, ¿por qué no orar por todos aquellos que nos están viendo? Para que el Señor nos dé la gracia de poder anunciar y de poder decirle, Señor, gracias porque nos has llamado a hacer el bien. Una bendición, Padre, antes de irnos. Bueno, que el Señor los bendiga a todos, que el Señor los proteja, los guarde de todo mal, los libre de todo mal y les conduzca por el camino del bien. Que Dios los bendiga, muchachos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una bendición para todos los que nos han visto. Los invitamos para que nos puedan ver en el próximo programa. Vamos a compartir con ustedes una bendición también fabulosa que el Señor nos ha regalado y queremos compartir con ustedes. Una bendición para todos. Chao, chao. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía